Hola, hola, bienvenidos a otra clase del álgebra. Recordemos que trabajamos pensamiento variacional. Vamos a repasar entonces sobre términos semejantes. Podemos ver entonces de forma figurada que la x la representa una sandía, que la y la representa un banano, que la z la representa una fresa y que finalmente la x al cuadrado la representa una piña. Entonces podríamos preguntar cuántas x al cuadrado, cuántas y cuántas z hay en la canasta. Podemos ver entonces que tenemos 3 sandías, es decir, 3x, 4 bananos, o sea 4y, y tendríamos entonces 2 fresas, que serían en este caso 2z, finalmente tendríamos 2 piñas, que tendríamos 2x al cuadrado. Eso es para recordar un tema que ya hemos visto nosotros anteriormente de términos semejantes. Seguidamente hemos visto también la composición de una expresión algebraica dependiendo del número de términos que se tenga. Entonces vamos a ver que un monomio nuevamente es aquella expresión algebraica que tiene un solo término, ¿cierto? Entonces vemos por ejemplo 2x que representa pues 2 sandías, una y que corresponde a un banano, una z que corresponde a una fresa y una x al cuadrado que corresponde a una piña. El concepto de términos ya más avanzados como un binomio, ¿cierto? Recuerden que ellos se van a distinguir entre el primero y el segundo. El primero era un solo término porque mono significa 1 y bi 2. Tenemos operadores binarios como la suma y la resta. Entonces podemos ver entonces 2x más x que tendríamos pues finalmente en reducción de términos semejantes tendríamos finalmente, ¿sí?, un 3x, pero bueno, en este caso mira la estructura como binomio. Luego la otra sería 3x al cuadrado menos x al cuadrado, donde vemos el operador binario como tal, que en ese caso es el menos, separando entonces dos términos como tal, que son x al cuadrado. Ahora, el hecho es que son semejantes, ¿cierto? Que ya lo hemos visto también en clases anteriores, pero bueno, estamos repasando definitivamente la parte temática de desestructura y composición. Vemos entonces que partiendo de esa base de que x es una sandía, y un banano, z una fresa y x al cuadrado una piña, tenemos entonces una estructura un poco más amplia que llamamos un polinomio. En ese caso podríamos hablar como una estructura mucho más compleja, pero bueno, donde también podemos encontrar términos que son semejantes y no semejantes. Podemos ver en esta estructura una x más y más x al cuadrado. Si luego hiciéramos reducción de términos semejantes, tendríamos entonces 2x más y más x al cuadrado y luego lo podríamos organizar de forma ascendente o descendente. Bueno, eso es una temática que vamos a ver luego. Seguidamente tenemos una y que corresponde a un banano, más una z que corresponde a una fresa, menos una y que corresponde a un banano, más z que corresponde también a otra fresa. Si fuéramos a reducir por términos semejantes, tendríamos una y menos una y, no tendríamos nada. Tendríamos un banano menos un banano, tendríamos 0. Y una z más otra z, tendríamos en ese caso entonces 2z, que sería el resultado final de esta estructura. Pero bueno, lo que queremos demostrar es una estructura mucho más amplia, donde aparecen varios términos, ya que se reduzcan, es otro cuento, ¿cierto? Es otra forma de operar, pero bueno, por el momento la estructura. Repasémonos entonces desde esa reducción de términos semejantes por qué se da en ese caso. Tengo entonces 2 sandías, tengo una fresa, tengo 3 bananos, le estoy sumando, ¿cierto?, en la parte superior, luego le sumo otras 3 sandías y luego le resto 2 bananos, ¿sí? Finalmente entonces, ¿qué tendríamos? Si miramos las sandías, lo que estamos haciendo es sumando, las tendríamos 5, como las vemos en la parte inferior agrupaditas, y si tengo 3 bananos y le quito 2 bananos me quedaría 1, ¿cierto? Y finalmente la fresa pues está sola. Entonces esta sería la expresión después de reducir los términos semejantes, es decir, sumar las sandías, ¿sí?, sumar y restar los bananos y dejar como último la fresa. Entonces sería la expresión. Si lo lleváramos a una cuestión algebraica, tendríamos, como lo habíamos mencionado inicialmente, 2x más z, que es la primera parte. Recuerden que la sandía que están representando las x, la fresa que está representada pues entonces por la z, más 3y que serían los 3 bananos, más 3x que nuevamente vuelven a ser nuevamente las sandías, menos 2y que corresponde nuevamente a los bananos. Ahora, si reducimos entonces teniendo en cuenta términos semejantes, es decir, sandías con sandías, bananos con bananos, es decir, x con x, y con y, z con z, tendríamos reduciendo así. Tendríamos 5x que corresponde a la unión de esas 5 sandías, más la z que queda sola porque no tengo con quién operar, más fresas, y finalmente 3y menos 2y, es decir, 3 bananos menos 2 bananos me daría y. Estaríamos reduciendo a términos semejantes, que ya lo habíamos visto también. Finalmente entonces tendríamos lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, 5x, es decir, 5 elementos de términos semejantes, por eso lo estamos viendo, más una y del bananito, más z que corresponde entonces también a una expresión nueva. Tendríamos entonces un trinomio como una expresión algebraica al resultado de lo que hemos visto. Finalmente entonces volvemos nuevamente a recordar que cada cosa estaba representando una variable. Las x entonces representaban las sandías, la y representaban los bananos, la z a la fresa y la x al cuadrado a la piña. ¿Qué queremos entonces ya introducirnos un poquitico más? Vamos a hacer una introducción inicial a la multiplicación de monomios, pero antes de ello necesitamos recordar unas propiedades precisamente de lo que son los exponentes. Recordando que es una potencia, ¿cierto?, donde tenemos una base y un exponente, donde lo que está representando realmente el exponente es la cantidad de veces que se repite la base, multiplicadamente.
Entonces, tenemos en ese sentido también, recordando nuevamente todos esos conceptos de potencias, que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que equivale a 8, es decir, multiplicar 3 veces ese 2, acorde a lo que dice entonces el exponente. 4 a la 2 es 4 por 4, porque lo que estamos haciendo es multiplicar 2 veces la base, 16, y 5 a la 3 da 125, porque multiplicaríamos 3 veces la base, que sería 5. Entonces, hay unas propiedades que debemos de tener muy claras con respecto a la parte de potencias, que nos van a servir para el próximo video o clase que sigamos, donde decimos que a a la n por a a la m, donde vemos dos potencias que tienen la misma base pero diferente exponente, lo que hacemos es colocar como resultado la misma base y sumar los exponentes. Si tenemos una división donde tenemos la misma base y exponentes diferentes, colocamos como resultado en la base y restamos los exponentes. Entonces ahí en ese caso, cuando las potencias son de la misma base. Tenemos entonces ya aquí una estructura un poco mucho más ejemplar y organizada, donde tenemos unas propiedades que 1 a la n es igual a 1, que a la 1 es igual a, que a la 0 es igual a 1 para cualquier valor donde a diferente de 0, que lo que estamos viendo ahorita donde a a la n por a a la m es a a la n más m, ya lo hemos visto también para la división, colocaríamos entonces a a la n menos m donde la base es la misma. Luego, en esta otra expresión, donde estamos nosotros hablando de esos conceptos pues ya mucho más elaborados de las propiedades de las potencias, tendríamos entonces una potencia de una potencia. Esta potencia de una potencia corresponde a colocar la misma base como tal y multiplicar los exponentes. Aquí tendríamos entonces una división, ¿sí?, de potencias diferentes, ¿cierto?, o de bases diferentes, más bien si lo queremos ver, elevado a una misma potencia. Entonces lo que hacemos es repartir cada base con su respectiva potencia, es decir, repartimos a la n y b a la n, quedándonos entonces de esta manera nuestro nuevo elemento. A la menos 1, este es el inverso, ¿cierto?, como tal. Entonces lo que hacemos es colocar 1 sobre a, donde a debe ser diferente de 0, porque si no se nos va a indeterminar, ya lo hemos visto anteriormente. Y a sobre b, a la menos 1, lo que nos permite es invertir definitivamente esta fracción. Entonces, ¿por qué? Porque esto, si aplicamos la expresión anterior, la de aquí arriba, entonces me quedaría a la menos 1, ¿sí?, a la menos 1, y a la menos 1 sobre b a la menos 1 como tal, ¿sí? Entonces eso nos estaría dando a nosotros que invertimos definitivamente cada uno de los elementos. Entonces esta b quedaría en la parte superior positiva a la 1 y la a quedaría en la parte inferior negativa. Entonces quedaría b sobre a, ¿sí?, en este caso, ¿ok? Y nos quedaría entonces esta expresión. Luego entonces tendríamos a la menos n, que sería 1 sobre a la n, buscando de que este exponente me quede positivo. Entonces lo colocamos como denominador, siendo a diferente de 0, porque si no se nos va a indeterminar, ya lo hemos visto también anteriormente. Y a sobre a la menos n pues nos lleva a lo mismo que ya habíamos planteado, igual que este menos 1, pero entonces con un exponente diferente de 1. Seguidamente entonces, ¿qué le decimos a nuestros estudiantes? Que efectuemos correctamente las siguientes operaciones. 2 por 2, 2 a la 2 por 2 a la 3 sería 2 como la misma base que tenemos, y sumamos los exponentes, daría 2 a la 5, que daría 32. X al cuadrado por x al cubo, como tenemos la misma base, entonces colocamos el x, o la x más bien, y sumamos en este caso los exponentes. Entonces quedaría x a la 5, en la parte pues ya literal. Y 4 a la 5 sobre 4 a la 3, como tenemos la misma base, recuerden que hay una de las propiedades que dice que colocamos la misma base y se restan los exponentes. Sería 4 a la 5 menos 3, quedaría 4 a la 2, finalmente tendríamos 16. Seguidamente entonces hay otros elementos importantes para aplicar las propiedades que hemos venido trabajando. En este ejercicio número 4 dice 2 a la 1, ya vemos que hay una propiedad que dice que 2 o cualquier potencia elevada a la 1 da la misma base como tal, y 2 a la 0 va a dar 1 en cualquier caso, excepto cuando este 2 sea en este caso 0, ahí sí ya sería otra respuesta distinta. 4 al menos 2, aplicando en las propiedades, sería para colocar este exponente positivo, lo vamos a colocar como denominador, me queda 1 sobre 4 al cuadrado y daría 1 sobre 16. Entonces, ¿qué actividades quedan extracurricularmente, muchachos? Hacer reducción de términos semejantes, acorde a las primeras actividades número 1 que colocamos acá. También en esta otra parte volvemos a hacer la misma parte, es reducir términos semejantes, y completar en este caso una sopa de letras donde vamos a encontrar esa estructura de la clasificación de las expresiones algebraicas como monomios, binomios, trinomios y polinomios, concepto de términos semejantes, términos, variables y coeficientes que hacen parte de todo este engranaje del aprendizaje del álgebra. Finalmente, entonces, ¿qué queremos hacer también? Que resuelva correctamente estas operaciones entre potencias acorde a los temas vistos en la clase anterior. Muchas gracias, muchachos, y buen día.